Hola, en este video vamos a preparar unas deliciosas flautas ahogadas con caldillo de tomate y una rica salsa verde. Si estás buscando un rico antojito lleno de mucho sabor, esta puede ser una buena opción para ti, aquí en tu canal de... Estas flautas están basadas en una cadena de restaurantes en el área donde yo vivo, así que hice mi propia versión y este es el resultado. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 6 tomates medianos, un cuarto de cebolla, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de sal, 2 cucharaditas de ajo picado, 4 tazas de caldo de pollo. Yo utilicé 3 cubos de consomé de pollo en 4 tazas de agua, 3 tomatillos, 6 jalapeños, un cubo de consomé de pollo, 225 gramos de salsa de tomate, 454 gramos de carne molida, un cuarto de cebolla finamente picada, tortillas de maíz amarillo, sal, pimienta negra, aceite de tu preferencia, sal sazonada y queso cheddar rallado. Primero, precalentamos un sartén hondo a fuego medio alto. Una vez caliente, le agregamos los 6 tomates y los dejamos cociéndose. En otro sartén hondo, precalentamos la estufa a fuego medio alto y le agregamos los 3 tomatillos y los 6 chiles jalapeños. Una vez que estén cocidos los tomates, los ponemos en el recipiente de la licuadora. Luego le agregamos la salsa de tomate, le agregamos las 2 cucharaditas de ajo picado, el cuarto de cucharadita de pimienta negra, el cuarto de cucharadita de comino y la media cucharadita de sal. Le agregamos media taza de la misma agua donde cocimos los tomates. Le agregamos el cuarto de cebolla y licuamos todo muy bien. Precalentamos un sartén hondo a fuego medio y vertimos un chorrito de aceite. Una vez caliente, le agregamos la salsa de tomate y la dejamos cociéndose por 3 minutos. Transcurrido el tiempo, le agregamos las 4 tazas de caldo de pollo. La meneamos un poco y la dejamos por aproximadamente 10 minutos más. Por lo general, los tomatillos siempre están primero que los jalapeños, los retiramos. Y cuando los jalapeños estén bien cocidos, los retiramos. Les removemos el tallo y los ponemos en el recipiente de la licuadora. Le agregamos media cucharadita de sal y el cubito de consomé de pollo. Y le agregamos una taza de agua, de la misma agua donde cocimos los chiles. Licuamos todo muy bien. Transcurridos los 10 minutos que pusimos el caldillo de tomate, le bajamos a temperatura muy bajita y la tapamos. Ahora precalentamos un sartén extendido a fuego medio. Una vez caliente, le agregamos la carne molida y le agregamos sal sazonada al gusto. Ahora precalentamos otro sartén a fuego medio y vertimos un chorrito de aceite. Que no se nos olvide estar meneando la carne molida de vez en cuando. Una vez que el aceite esté caliente, le agregamos el cuarto de cebolla finamente picada y le agregamos sal y pimienta al gusto. Cuando la carne esté bien cocida, le agregamos la cebolla y las meneamos bien. Apagamos la estufa y reservamos la carne. Ahora en un sartén extendido le agregamos suficiente aceite para preparar las flautas y la prendemos a fuego medio. Con nuestras tortillas calientitas le agregamos un poquito de carne y la enrollamos para formar nuestras flautas. Y repetimos el proceso con todas las tortillas. Una vez que el aceite esté caliente, agregamos nuestras flautas y las dejamos friéndose hasta que estén bien doradas por abajo. Cuando estén bien doradas, las volteamos. Y esas flautas las necesitamos bien doradas para ponerlas en el caldillo. Una vez listas, las retiramos del sartén y las ponemos en una servilleta para que absorba el exceso de grasa. Las servimos en un platito hondo. Yo voy a servir 6 flautas. Las bañamos con el caldillo de tomate
y le agregamos el queso cheddar rallado. ¡Y listo! Estas flautas ahogadas en caldillo de tomate quedaron riquísimas. Y qué mejor que acompañarlas con esta rica salsa verde. Y este rico antojito Tex-Mex de seguro te encantará. Y recuerda que novateando en la cocina es como se llega al sazón propio.